Sí, has leído bien, esto no es una broma ni promociones ni rollos extraños. Hoy vengo a recomendarles a una buena youtubera. XD. Para encontrarla ponemos Hot for Wars en buscar y nos saldrá. Se trata de una mundialmente conocida modelo, Marina Orlova, de origen ruso que tuvo la brillante idea de crearse esa cuenta, enseñando inglés a todo el mundo de una manera graciosa y sexy. Su página te enseña inglés. De dónde vienen las palabras, sus derivaciones y esas cosas sobre la escritura y sobre el vocabulario de cada día. ¿Y a qué no sabéis quién, en España lo recomendó como una buena herramienta de enseñanza? Pues La Sexta, como no, Los Salidos de La Sexta, uno de los mejores canales de la historia. XD. Este dato lo sé porque lo puso Marina en su propio canal. Además, podemos saber más de ella en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. y en su página web aquí escrita. Bueno, centrémonos en sus vídeos. Son unos sketches, hechos usando un fondo verde y, después, con un programa, se sustituye el verde por el fondo que quiere. Normalmente, su vocabulario es fácil de entender y es fácil saber lo que dice y entenderlo gracias a que gesticula con las manos y hace unos movimientos para que se pueda deducir. Son vídeos divertidos, que, normalmente llevan títulos para gente salida XDDD como tetas, cocos. Y su foto jajajaje. Eso atrae a la audiencia. El trabajo de esta señorita es recopilar las dudas de los youtuberos sobre algunas palabras, su origen. Y plasmarlo en un vídeo tipo videoblog, filmándose a ella. Aquí les dejo con una demostración, traducido por mi secretaria. En el siglo XVI, padres portugueses asustaban a los niños contando historias sobre hombres locos llamados Coco. Los hombres Coco tenían una cara arrugada, por eso asustaban. Y, definitivamente, no asustan. Por si fuera poco, todos sus sitios de internet están petados de visitas. No exagero. Tiene 300 millones de visitas en el YouTube. Joder. XD. Sí, mirad sus premios. Mirad mis comentarios que le puse en su dulce canal XD. No sé. Yo de vosotros lo propondría para clase de inglés, el profesor se quedaría flipado XD. Si os interesa, visitad los enlaces que he dejado en la descripción del vídeo, abajo de este vídeo XD. Suscribíos, jaja. Suscríbete. XD. Mola decirlo. Ahora hazlo, ayuda a un necesitado. XD.